Bienvenidos a la primera jornada internacional de ofidiología del doctorado en biodiversidad de la UNEYES. En este caso, queremos dar las gracias al comité organizador por permitirnos el espacio para dar a conocer este caso clínico sobre el resurgimiento de ofidismo olvidado en el llano venezolano, el día que la muerte llegó caminando. De los autores, Doris Barrios Aular, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Barinas, Luis Vescance Moncada, del Hospital Dr. Luis Racetti de Barinas, y Luis Fernando Navarrete Sánchez, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. La introducción. En Sudamérica, la epidemiología del ofidismo generalmente se enfoca a géneros prevalentes como el botro, como el crótalo, el micrurus. Se obvia lo inherente a cambio fenológico y transformación del entorno, que está de moda, como ustedes se dan cuenta, ante lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Sin embargo, aquí, en la región, nosotros somos frontera prevalente para colúbridos. ¿Qué significa esto? Que tenemos lectodeiras o falsas mapanares, que tenemos helicox, como el Helicos angulatus, que es el protagonista de nuestro caso, ¿verdad? Que tienen una relevancia epidemiológica en la región y que por consiguiente son estudiados en Colombia, en Brasil, en Guyana, y aquí en Venezuela también coexisten estas especies, pero no son estudiadas desde lo epidemiológico con esa relevancia que le damos al botrox, que le damos al crótalus. Y donde, lamentando el caso, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud en el 2019 nos habla que todo envenenamiento por ofilos es una emergencia y debe considerarse un problema de salud pública, el encuentro con serpientes en la práctica diaria se reduce al evento. No, lo llevamos a operativizar desde cómo está el comportamiento de esa serpiente de cara al calentamiento global o al cambio climático, o de cara a por qué la acción del veneno no se neutraliza con los kits que le estamos aportando al paciente cuando nos llega la emergencia. Esto significa que nuestro enfoque epidemiológico tradicional está sujeto al antídoto. No está mirando los cambios que se están sucediendo en el entorno y tenemos que revisarlo porque hay algunas situaciones en que también el enfoque preventivo, el tratamiento sintomático va a ser de gran ayuda porque es el humano el que nos está requiriendo, es el paciente, es nuestro trabajador que está en el campo el que fue impactado, es el niño que está en su casa, es la ama de casa que fue sorprendida de una manera accidental por un ofidio que puede estar ubicado desde el medio rural, desde lo suburbano e incluso hay ofidismo urbano. Por consiguiente, la práctica diaria inobserva a veces en algún momento la línea de tiempo entre la cronología del evento y la cronometría de los síntomas. Y peor, cuando la clínica se disocia y aparece el paciente como asintomático, como es el caso que vamos a tratar a continuación. El propósito de presentar este caso clínico es establecer un llamado de atención ante el resurgimiento del accidente ofídico por especies invisibilizadas en el llano venezolano, como es el caso del colúbrido helicox, ante un contexto epidemiológico un poco sordo que considera, como ya dije antes, géneros más prevalentes como el botrox, como el crótalus y como el micrurus. ¿Por qué se justifica divulgar esta investigación? Porque primero ocurrió en Santa Bárbara de Barinas, que es una zona de llano alto transicional a una zona de montaña, porque hay cercanía a cursos vivos de agua, no solamente ríos caudalosos, grandes ríos
caños, quebradas, pero también está próximo a el embalse Uribante Caparo, donde hay históricamente una ofidiofauna robusta con casos de interés clínico, y es aquí donde aparece este colúbrido, llámese del género Helicox, se presume, y donde ustedes ven aquí la fotografía, fíjense, se parece como que si fuera una mapanare, pero al mismo tiempo tiene visos de Crotalus. Lo ven robusto, lo ven grande, lo ven de prácticamente 1 metro de tamaño en la fotografía, cortesía del toxicólogo. Sin embargo, también ven el pie de la persona que fue impactada por este ofidio, el cual a nivel de la cara externa del talón, ustedes no ven ningún tipo de modificación, es decir, enrojecimiento, es decir, edema, hinchazón, no ven prácticamente la impronta con los colmillos, y sin embargo la impronta era grande, tenía 1.5 centímetros. Hay una justificación igualmente ecológica, y aquí entrevistamos al profesor Navarrete, también autor de este caso, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, donde al ver la fotografía, él nos ubica en que puede corresponder presuntamente a la especie Helicox, que no se ha visto en años, y como tal sería un ofidismo olvidado con una biodiversidad no muy estudiada. Y otra justificación que encontramos es desde lo taxonómico. ¿Por qué? Porque el accidente viene a redescubrir la especie que tenemos en el llano, el Equlicos angulatus, que posiblemente se mantuvo en aislamiento genético, que se mantiene, que es de vida acuática, que se mantiene en laguna, que se mantiene en préstamos de agua, que no sabemos cómo llegó ahí porque tiene demasiados años que no lo conocíamos, que no habíamos visto un accidente por él, y que al inocular el veneno, como vimos en la fotografía anterior, el veneno era de tipo hemotóxico, pero el paciente se mantuvo asintomático. Por otra parte, desde lo ético, este caso se justifica la divulgación porque generó una controversia entre si se hospitalizaba o no se hospitalizaba, se desestimó la narrativa de la mordedura, se volvió a mandar al paciente a realizar nuevamente el laboratorio porque había que corroborar ese resultado que nos hablaba de una coagulopatía de consumo, que quiere decir que tiene grave alteración de los factores de coagulación de fibrinógeno y de la deshidrogenasa láctica, lo cual no se correspondía con lo asintomático del paciente. Y desde lo toxicológico hay que revisar que nuestra antivenina polivalente carece de anticuerpos recombinantes para este colúbrido, como lo confirmó la clínica, que se mantenía sintomática, y más allá de esto, el laboratorio en una posterior a la primera administración de la antivenina. En la metodología, como les dije, este es un caso clínico. Como caso clínico es 100% descriptivo. Narra una crónica de una mordedura por un Helicox. Entonces, narra el compromiso de un hombre de 40 años clínicamente asintomático, con alteración de las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué nosotros vamos a dilucidar? Los resultados. ¿Bajo qué perspectiva? Tenemos que entender que este es un caso manejado a distancia. ¿Por qué? Porque es un caso que facilita la permanencia del paciente en su sitio de procedencia, porque es un caso que se maneja directamente entre el toxicólogo y el médico de guardia. Pero esos aspectos que facilitan una cosa, a veces nos dificultan lo que es el manejo de la historia y el manejo de los datos dentro de esa historia. ¿Por qué? Porque más allá de esto, las guardias no son todos los días de un mismo médico, y ahí se van perdiendo una serie de datos, una serie de ítems
que desde el instrumento son fundamentales para armar una investigación. Por eso es que les digo que esto es un llamado de atención y no una investigación de un enfoque, por decir lo mínimo, cualitativo, porque los datos como tal están dispersos ante esas circunstancias que les planteo. Pero, ¿qué fue lo que nos llevó a esto? Naturalmente, la antropización del llano. ¿Por qué? Porque hay un proceso de globalización como todo, donde necesitamos tierras para agricultura, necesitamos tierras para ganadería, necesitamos de desarrollos habitacionales, pero donde hay también científicos que nos llaman la atención como Madrigal y nos dicen en el 2004, de acuerdo a la referencia bibliográfica, las especies migran, señores, mueren o se extinguen, pero también emigran o se aíslan genéticamente. Asimismo, Barrios en el 2024 nos habla que las especies se adaptan al cambio del entorno, que propician un cambio fenológico, y ahí está la referencia. Para Sánchez en el 22 de la Universidad de Argentina nos habla específicamente de los colúbridos y que el sistema de inoculación del veneno está compuesto por colmillos y glándulas de Duvernay. Y la composición bioquímica del veneno tiene potencial toxicológico e importancia sanitaria, y lo confirma la cita bibliográfica. Para González, en el 2020, la cinética del veneno del colúbrido de la subfamilia Dixidinae es fisiológicamente hemotóxica, y así lo vemos con este paciente. Y lo confirma también la cita bibliográfica. Y para Barrios, en la cita bibliográfica nos dice que el primer encuentro que tiene el paciente en emergencia se reduce a solicitar laboratorio y a tomar muestra de sangre. Con relación a la discusión de este caso, hay una importancia científica, hay una pertinencia social en este accidente por la especie Helicox angulatus, porque representa para nosotros un ofidismo que estaba olvidado, que creíamos extintos, como ya lo dijimos, y nos lo confirmó el profesor Navarrete. Pero en el análisis crítico de la trazabilidad y la multicausalidad del accidente, como bien les dije antes, no fue posible por este manejo a distancia, porque no es la misma persona la que maneja la historia, porque se cambian unos de otros de guardia, como es natural en cualquier hospital de cualquier parte del mundo. La mordedura del colúbrido, por otra parte, nos redescubre la especie olvidada y se presentó con clínica asintomática, disociada completamente del resultado del laboratorio, que era inherente a una coagulopatía de consumo silente, como bien lo dije antes, completamente asintomática. Cuando se administraron los 2 kits de antivenina, no hubo remisión de los valores del laboratorio. ¿Por qué? Porque la antivenina que tiene nuestro suero polivalente no es recombinante para el colúbrido Helicox, pero hay que hacer el llamado de atención sobre el egreso. ¿Por qué? Porque no permanece el paciente en observación mínimo 48, 72 horas. Y debemos de tener presente que esto no solamente por parte de los galenos, esto también representa que el paciente se ve que no tiene nada, que no se siente nada, aunque el laboratorio dice lo contrario, y sencillamente él solicita irse, él sencillamente dice, bueno, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Mire, yo me siento bien, he llegado bien y usted me dice que estoy mal. Eso significa que debemos educar a nuestra población sobre lo que es el envenenamiento fídico, porque es de pertinencia social, señores. Y desde la inacción del análisis epidemiológico, pues esto es lo que estamos hablando. Hay que hacer una lectura un poquito más compleja, una lectura un poquito más mirando de cara a lo que está pasando con el calentamiento global y la ofidifauna, al cambio climático que está generando cambio fenológico, al desplazamiento de nuestras especies, a que tenemos una frontera común, ¿verdad?, entre países hermanos, y donde ya históricamente esto no es un envenenamiento con no importancia médica, sino que la importancia clínica ya está dada y que ya está claramente estructurada, y donde existe una hemotoxicidad. Bueno, en realidad
Es muy pequeño el espacio pues para dar más aportes, sin embargo espero que haya sido de provecho y que a todas luces les sirva para evitar cualquier situación parecida. Por su atención, muchas gracias.